Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Iniciamos la tercera y última jornada de actividades del Seminario Internacional de la Cultura Laica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de mañana las actividades que tendrán algunos de nuestros invitados ya tendrán lugar en otras sedes. Como ustedes saben, tendremos la conferencia magistral del profesor Michelangelo Bovero como evento inaugural de la jornada y posteriormente la última mesa de trabajo, como todos los días, en la sala Floris Margadant. A las 4 de la tarde será la conferencia del profesor Philippe Potier en el Colegio de México. Repito el dato para quienes puedan acompañarnos, no será aquí, sino en el Colegio de México a las 4 de la tarde. Bueno, pues es para mí un honor por muchos motivos presentar a Michelangelo Bovero, no únicamente por, como ustedes saben, es uno de los filósofos de la política, a mi gusto, que merece mayor reconocimiento en el mundo actual. Es profesor de la Universidad de Turín, fue alumno de Norberto Bobbio y curador de la teoría general de la política del propio Bobbio. Ha sido además, yo creo, y de esto me he visto beneficiado, que una de sus grandes virtudes es que ha sido un formador de muchas personas. Tiene una escuela de la cual algunos nos hemos visto favorecidos y beneficiados de pertenecer a la misma, de aquí de México y de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lorenzo Córdoba y yo hemos estudiado con Michelangelo, lo cual nos honra y lo cual nos ha enseñado que lo que sigue es pues formar nuevas generaciones, y ahí más o menos la llevamos. Así que pues es un gusto, la verdad, Michelangelo, tenerte con nosotros, volverte a tener en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y te doy sin más la palabra. Muchas gracias. Agradezco antes que nada a mi moderador de hoy, el doctor Pedro Salazar, doctor en la Universidad de Turín, justamente, y lo felicito por no solamente el éxito de un evento cultural se mide con los resultados que cada uno de los participantes encuentran en su propio cerebro. Han sido jornadas muy intensas, todavía falta una, y yo creo que los estímulos que hemos recibido en estos días van a ser muy provechosos para todos nosotros. Y de manera un poco menos formal, digo a todos que estoy muy contento de haber encontrado tantas personas y estoy muy contento de estar aquí hoy. Pues, bueno, una pequeña premisa que va a ser algo como una premisa necesaria. El texto que tengo enfrente aseguro que no es correspondiente a mi intervención de los cuadernos Benito Juárez de la cátedra, y entonces no es correspondiente al capítulo de los 3 magníficos volúmenes que han sido editados. Obviamente el argumento, el tema sigue siendo el mismo, pero incluso el mismo que he presentado de manera muy apretada el martes pasado en la primera mesa de trabajo, pero este argumento, el mismo argumento, voy a enfrentarlo con un enfoque, una perspectiva distinta, es decir, en un imaginario diálogo con mi propio maestro, con Norberto Bobbio. Entonces el título que lleva mi intervención de hoy es ¿Cuál laicidad? Una pregunta sobre Bobbio y para Bobbio. No hay duda que Norberto Bobbio puede ser considerado como uno de los maestros más importantes también de la cultura laica. Sin embargo, recapacitando sobre su persona y su obra en este ámbito, de inmediato viene a la memoria un episodio prima facie, a primera vista, sorprendente. Su negativa, de Bobbio,
para suscribir un manifiesto laico, es decir, un documento propuesto en 1998 por algunas personalidades eminentes de la cultura italiana y promovido por una revista de batalla cultural que se llama Crítica Liberal. Un rechazo de Bobbio, justificado por el mismo Bobbio en nombre de la laicidad. Un rechazo a suscribir un manifiesto laico justificado en nombre de la laicidad y en contra del laicismo. En respuesta a la invitación del director de Crítica Liberal, un amigo se llama Enzo Marzo, para explicar públicamente las razones de su falta de adhesión al manifiesto laico, Bobbio escribió, cito, «Si por laicismo se entiende una actitud de defensa intransigente de los supuestos valores laicos contrapuestos a los religiosos y de intolerancia hacia las creencias y las instituciones religiosas, su manifiesto me parece más laicista que laico». Un poco más adelante retomaba algunas ideas de un ensayo suyo de 20 años atrás, en el que, entre otras cosas, había afirmado, otra cita, «Cuando la cultura laica se transforma en laicismo, se pierde su inspiración fundamental, que consiste en no cerrarse en un sistema de ideas y de principios definitivos de una vez y para siempre». Sin embargo, me pregunto, y quisiera poder preguntarle una vez más a mi maestro Bobbio, ¿qué laicidad y qué laicismo? ¿Es realmente adecuado construir dos nociones, distinguiéndolas con estas dos palabras, además tan similares, afines, con el mismo sonido, casi como para sugerir la idea de que se trata de dos especies de un mismo género, para después demostrar que no son solo distintas, sino contrarias, porque la segunda noción, denominada laicismo, es usada para indicar una supuesta degeneración del significado de la primera, denominada laicidad. Además, una degeneración tan radical y extrema como para convertirse en una inversión, es más, en una negación de la primera, tanto como para poder afirmar incluso que el laicismo no es laico, sino antilaico. En suma, de nuevo, ¿qué entendemos por laicidad y laicismo respectivamente? Volviendo a reflexionar una vez más sobre este punto, yo sigo considerando que el desdoblamiento de significado del adjetivo laico en dos conceptos diversos, designados por los sustantivos laicismo y laicidad, ha sido y es más perjudicial que útil. Tal vez no ha creado más que confusión. O bien, en la medida limitada en que se pueda sostener con argumentos racionales que la distinción de esos dos conceptos, ambos derivados del núcleo semántico de laico, es una distinción oportuna, más adelante voy a esclarecer, a intentar un esclarecimiento sobre este punto, me parece que estos conceptos no deben ser colocados en el mismo plano. Entonces, contraponerlos, a mi parecer, es un error. Comencemos con recordar que la distinción entre laicismo y laicidad parece haber sido acuñada después de la Segunda Guerra Mundial por el Papa Pío XII, con el fin de defender frente a los adversarios del confesionalismo, descalificados como laicistas, el supuesto derecho de la Iglesia Católica para intervenir en la vida pública. Y todos sabemos
que recientemente las autoridades eclesiásticas han intentado legitimar un nuevo modelo de Estado confesional, haciéndolo pasar por laico, o, dicen ellos, debidamente inspirado en la buena, sana, justa laicidad, que como tal, como buena, sana y justa, no puede contravenir la verdad moral custodiada por la Iglesia, obviamente católica, e ilustrada por su magisterio. Mientras que un Estado en el que la intervención del magisterio eclesiástico en materia de la legislación civil, como por ejemplo las así llamadas cuestiones éticamente sensibles, un Estado en el que esta intervención sea considerada como es en realidad una indebida injerencia, es tachado por la Iglesia Católica de laicismo. A propósito de confusiones, en este caso intencionales e interesadas. Un Estado neoconfesional es llamado laico y el Estado laico es llamado laicista, obviamente, en un sentido peyorativo. Pero lo que me gustaría para discutir con Bobbio es reconstruir y analizar qué sucedió y continúa sucediendo desde que la distinción entre laicismo y laicidad fue importada en la mitad laica de la cancha. Me parece, al menos en principio, que en lugar de ofrecer claridad, como debe hacerlo toda buena distinción, ha producido una confusión de otro tipo, esta vez no interesada, sino quizá al revés, autolesionista, contraproducente. Se ha producido una especie de guerra civil de significados, en la que ambos términos son usados como proyectiles de un fuego cruzado, de un recíproco fuego amigo. El significado del laicismo se vuelve rígido en varios grados, hasta indicar una posición teórica y práctica de abierta hostilidad contra las creencias e instituciones religiosas en cuanto tales. Y desde esta perspectiva, el calificativo laico-laicista tiende a coincidir con la idea de antirreligioso y o antieclesiástico, y al extremo de intolerante hacia las religiones, todas las religiones y las iglesias. Por otra parte, desde el lado contrario, el significado de laicidad en esta guerra civil tiende a suavizarse en varios grados, hasta indicar ya no una posición, una convicción o una postura, sino solo un método o simplemente una actitud, la de quienes, dicen los mismos que la asumen, de quienes permiten o favorecen la convivencia y el diálogo entre todas las religiones y no religiones, entre todas las creencias religiosas y no religiosas. Y desde esta perspectiva, el calificativo laico no laicista, o por decirlo así, laico-laico, tiende a coincidir con no confesional, pero no con anticlerical, sino con tolerante, erga omnes, incluso hacia el clero, hacia los intolerantes y quizá hacia los fanáticos. Quienes se remiten a la supuesta laicidad así entendida y por eso se consideran laicos, imputan al laicismo, es decir, según ellos, a los laicos no laicos, su tendencia a transformarse en una religión invertida y por eso justamente a contradecirse, a convertirse en una anti-iglesia que sería ella misma una iglesia con sus propios dogmas y anatemas. Por el contrario, quienes son acusados de laicismo no por los sacerdotes cardenales, sino por los defensores de la supuesta laicidad,
se defienden a su vez e imputan a estos últimos una inclinación a la condescendencia frente a la colonización religiosa de las conciencias, que puede conducir a una flexibilidad peligrosa, incluso hacia las intervenciones eclesiásticas más duras en la vida pública, o más en general, puede conducir a la aquiescencia hacia los prejuicios de fe, prejuicios de buena fe, incluso los más perniciosos o increíbles. De ahí la tendencia de los laicos no laicistas, de los laicos laicos, a perder a su vez su propia identidad de laicos. Los laicos laicos serían a su vez no laicos, su propia razón de ser y de actuar, esto es, la tendencia a contradecirse a sí mismos. Me pregunto, en lugar de contraponer dos modelos, dos maneras de ser, o mejor aún, de pretenderse laicos, cada uno de los cuales aparece como falso o degenerado desde el punto de vista de sus opositores. ¿No habría sido, y no es todavía más adecuado para todos, mantener despierta y redoblar la atención en cada circunstancia sobre los dos distintos peligros a los que se encuentra expuesta una inspiración o una intención laica de contradecirse a sí misma? A la pregunta por el peligro verdadero, la respuesta de Bobbio siempre fue muy clara. Es el peligro de la degeneración así llamada laicista. Incluso, yo diría que Bobbio ni siquiera veía el otro peligro, no lo consideraba como tal. Creo que esta perspectiva, enfocada esencialmente en contra, digamos así, del laicismo por exceso, condicionó la reflexión de Bobbio, al menos parcialmente, llevándolo a debilitar, no digo sus posiciones prácticas, esto no, pero sí su concepto de laicidad, hasta redefinir este mismo concepto por defecto. Laico, para Bobbio, es un predicado que indica un método más que un contenido, más que un pensamiento sustantivo, una tesis o un conjunto de tesis, una concepción determinada del mundo. Algunas fórmulas recurrentes en los escritos de Bobbio, usadas frecuentemente como sinónimos, son método laico y espíritu laico. Por ejemplo, en una parte de aquel mismo ensayo en respuesta a Enzo Marzo, afirmaba y refrendaba, cito, el espíritu laico no es en sí mismo una cultura distinta de las demás, sino la condición para la convivencia de todas las culturas posibles. La laicidad expresa un método más que un contenido. Tan es así que cuando decimos que un intelectual es laico, no pretendemos atribuirle un determinado sistema de ideas, sino que pretendemos decir que, cualquiera que sea su sistema de ideas, él no pretende que los demás piensen como él y rechaza el brazo secular para defenderlo. Fin de la cita. Bueno, sale espontáneo decir, está muy convincente. Sin embargo, me pregunto, y quisiera volver a preguntar al propio Bobbio. Declinado de esta manera, el concepto de laicidad, ¿acaso no pierde especificidad? El espíritu o método laico, ¿acaso no llega a solaparse hasta coincidir con el espíritu o el método crítico en oposición al espíritu dogmático? Si la superposición fuera plena,
si el adjetivo laico no agregara nada respecto a los adjetivos crítico o antidogmático, ¿acaso no resultaría superfluo? Hermano Vitale ha interpretado correctamente a Bobbio cuando ha escrito, incluso en nuestros cuadernos, cuando ha escrito que para Bobbio el significado verdadero y profundo de la idea de laicidad consiste no tanto en su oposición a las varias religiones históricas y a toda creencia en lo sobrenatural, sino más bien a toda forma de adoctrinamiento, dogmatismo u ortodoxia. Pero, de este modo, ¿acaso no se pierde el contacto con el núcleo de significados históricamente prevalecientes en la familia de términos derivados del adjetivo laico? ¿No sería más adecuado entender por laicidad o laicismo, como que se quiera decir, una parte de la cultura crítica, una dimensión, o mejor aún, una especificación del método crítico? Precisamente aquella dimensión que supone la oposición a los dogmatismos de tipo religioso y confesional. Manteniendo firme la referencia a los usos consolidados, yo propongo una redefinición, he propuesto una redefinición doble y por ello también problemática de la idea general expresada por esta familia de palabras. Laicismo o laicidad y todos los términos afines cubren una nebulosa de significados entre los cuales es posible discernir en vía preliminar dos núcleos principales. En una primera acepción, laicismo o los términos afines denota ya no una filosofía o una ideología determinada, sino una familia de concepciones identificadas por oposición a las visiones del mundo de tipo religioso, entendiendo como religión cualquier conjunto más o menos coherente de creencias y doctrinas, valores y preceptos, cultos y ritos concernientes a la relación del ser humano con lo divino o con lo sagrado. Por tanto, dentro de este núcleo semántico, el adjetivo laico significa, en general, no religioso. En una segunda acepción, laicismo o los términos afines, se contrapone no tanto a la religiosidad, sino al confesionalismo, entendido como teoría y práctica de la subordinación de las instituciones culturales, jurídicas, políticas de una comunidad a los principios metafísicos y morales de una religión determinada, tal y como son establecidos estos principios, custodiados e interpretados por sus sacerdotes o clérigos. De ahí también el contraste histórico, especialmente en las regiones con una presencia predominante de la Iglesia católica, entre laicismo y clericalismo. Por tanto, dentro de este otro segundo núcleo semántico, el adjetivo laico significa, en general, no confesional y no clerical. Bueno, ¿son estas cuestiones banalmente terminológicas? Tal vez, puede ser. Pero antes que nada debe recordarse que para Bobbio las cuestiones terminológicas nunca son banales per sí mismas. Él amaba citar a Montaigne: la plupart des occasions de trouble du monde sont grammariennes. La mayoría de las causas
de los líos en el mundo dependen del uso de las palabras. Luego, quizá pueda decirse una cosa más, que concierne al estatuto débil, como tal reconocido por el propio Bobbio, del concepto de laicidad. De nuevo en la respuesta a Enzo Marzo hay una parte que me concierne directamente. Decía Bobbio, cito, y hay una cita dentro de la cita. Recientemente, Bovero escribió, y yo estoy de acuerdo con él, dos puntos y cita son mis palabras, el concepto de laicidad no denota una concepción determinada del mundo, descriptiva y o prescriptiva, sino una familia de ideas, de modelos teóricos y prácticos, de normas y de instituciones. La perspectiva laica es definida por asunciones mínimas, es decir, por creencias, positivas o negativas, que son per sí mismas insuficientes para constituir una visión del mundo en sentido pleno. No obstante, seleccionan un abanico de concepciones más fácilmente definibles en negativo. Las concepciones laicas no son concepciones de tal, pero hay varias. Hasta aquí la doble cita. Bueno, esta mención cum laude no deja de enorgullecerme. Sin embargo, el acuerdo de Bobbio con mis consideraciones estaba basado, por lo menos en partes, yo creo, en un malentendido. Aquello que Bobbio aprobaba de mi artículo del que citaba era, me parece, la propuesta de un cierto debilitamiento de la noción de laicidad. No obstante, no era para nada mi intención en aquel artículo contraponerla implícitamente con el laicismo, es decir, con una concepción alternativa, digamos, robusta de la laicidad. Intento explicarme. Yo sostenía, y sostengo, he sostenido aquí también en estos días, que la cultura laica, o si se quiere el pensamiento laico, es constitutivamente plural. Bobbio estaba de acuerdo conmigo, se declaraba de acuerdo conmigo, pero simplemente porque yo estaba de acuerdo con él, al afirmar que no existe una única concepción laica, de la misma manera como no existe una única religión. Pero ello no significa que no puedan identificarse un conjunto de características comunes a todas las concepciones laicas, características que permiten constituir un criterio de identificación y por eso mismo de distinción de estas respecto a las concepciones religiosas y o confesionales. Aquello que yo trataba de sugerir era, en suma, que sería oportuno reservar el término laicidad no para designar una concepción contraria al presunto laicismo, ni para indicar solamente el método crítico, sino para designar de manera neutral un conjunto de características comunes a las concepciones no religiosas y no confesionales. Y sostenía que esas características coinciden con asunciones mínimas, las cuales son por sí mismas insuficientes para articular una visión del mundo completa y unívoca, y sin embargo caracterizan a una cierta clase en sentido lógico de concepciones, identificables precisamente como concepciones laicas, es decir, no religiosas y no confesionales. Mi propuesta entonces era y es determinar
con mayor precisión la idea de laicidad, el concepto de laicidad, y no contraponerla a laicismo. Intentaba más bien, implícitamente, quitarle el veneno a esta última noción, laicismo, o mejor dicho, no noción sino expresión, depurándola, insisto, del veneno que se cree encontrar en su cola, en el ismo. También yo reconocía a la laicidad, es decir, espero que ahora resulte más claro, entiendo con laicidad el carácter laico de cada concepción laica, no religiosa y no confesional, así como denominamos bondad el carácter de las cosas que consideramos buenas, o seriedad el carácter de las cosas que juzgamos serias, etc. Yo reconocía a la laicidad en el antidogmatismo, o mejor dicho, en el conjunto de un principio teórico, justamente el antidogmatismo, y en un principio práctico, la tolerancia, pero sugería que la laicidad, este conjunto de caracteres, de connotados, de varias concepciones no religiosas y no confesionales, sugería que la laicidad no se reduce pura y simplemente a un método, es decir, al método o espíritu crítico, sino que se refiere a una gama amplia pero siempre determinada de asunciones teóricas y prácticas, no solo metodológicas, que excluyen específicamente las concepciones dogmáticas, religiosas y a fortiori confesionales. Ahora bien, en este intento de fortalecimiento relativo del estatuto esencialmente débil de la idea de laicidad, me atrevo a decir que Bobbio, otro aspecto de su pensamiento laico, estaba de acuerdo conmigo, aunque en otro pasaje de su texto sostuviera explícitamente lo contrario. Me refiero a otra parte de la respuesta a Enzo Marzo, donde Bobbio escribía, y esto hace balance con el presunto enorgullecimiento de la cita anterior, cito a Bobbio, una diferencia más profunda, tan radical como para ser irremediable, yo creo que se debe reconocer, y en este punto ya no estoy de acuerdo con Bovero, entre la visión religiosa trascendente y la visión profana, inmanentista de la vida y de la historia. Más precisamente, entre la concepción sacra o sagrada y la concepción profana o no sagrada del hombre en el mundo. Una visión que nace al inicio de la Edad Moderna gracias al proceso de secularización, como ven en Bobbio los términos y los problemas que hemos debatido ya estaban presentes, lean a Bobbio, esclarece la mente, perdón. Una visión que nace al inicio de la Edad Moderna gracias al proceso de secularización que ha llegado hasta nosotros en la edad denominada weberianamente la edad del desencanto. Según el hombre religioso, sigue Bobbio, según el hombre religioso, históricamente para nosotros el cristiano, más allá de la historia profana, no sagrada, considerada como una historia menor, existe una historia sacra, cuya única guía segura es la Iglesia, o las iglesias inspiradas por la revelación. Para el laico, la historia es una sola, detrás de la cual, o mejor dicho, sobre la cual no existe otra historia, de la que esta, la nuestra, sería una prefiguración imperfecta y hasta engañosa.
Entre una y otra visión histórica hay una diferencia ahora sí radical. La primera anuncia una redención final y la historia es concebida incluso como una transición para la salvación final o la condenación. En cambio, no puede haber salvación en una visión en la que no existe una culpa original de la cual toda la humanidad desde sus orígenes haya estado manchada. Esta es una historia en la que es inútil buscar un sentido último, porque ese sentido último no existe. Fin de la cita. Mientras que en los pasajes que he examinado anteriormente, Bobbio sostenía estar de acuerdo conmigo sobre el estatuto débil, incompleto, plural de la laicidad, es decir, respecto de la imposibilidad de identificar una sola y unitaria concepción o ideología laica, articulada en un complejo de asunciones teóricas y prácticas determinadas, precisas, coherentes, unívocas. En esta última parte de su escrito, Bobbio afirmaba no estar ya de acuerdo conmigo, y en cambio en esto a mí parece estar plenamente de acuerdo con él, a diferencia del acuerdo anterior que me parecía solamente parcial. ¿Acuerdo sobre qué? Acuerdo en el argumento de que esta debilidad o incompletud intrínseca de la laicidad no se limita en absoluto a una vaguedad indeterminada, a una ausencia de contenidos, a un puro método. Al contrario, no es difícil reconocer un núcleo común sustancial entre todas las concepciones laicas en cuanto tales, aunque por otros aspectos puedan ser diferentes y divergentes. Y este núcleo consiste en la visión profana de la historia, que marca precisamente, como decía Bobbio, la diferencia radical entre concepciones laicas y religiosas, y que caracteriza a dichas concepciones como intrínsecamente antidogmáticas y tolerantes. Pero, en todo caso, una visión no es solo un método o un espíritu. Bueno, pregunto, ¿una visión no es acaso un ismo? Y no podríamos llamar a esta visión laicismo, obviamente en sentido neutro, sin veneno del término, como iluminismo, empirismo, racionalismo, liberalismo, socialismo, etc. Es verdad que el laicismo en este sentido neutral es un ismo sui generis, constitutivamente incompleto, insuficiente para determinar de un modo unívoco una filosofía, una ideología. No obstante, en todo caso, suficiente para condicionar y restringir la gama de las posibles asunciones teóricas, morales y políticas. Quiero decir, y en esto yo veo el fortalecimiento relativo de la noción de laicidad, que se explica con nudo preferencial, un anclado preferencial con la visión profana de la historia. Preferencial. Un laico no puede ser laico y al mismo tiempo asumir cualquier tesis o convicción o posturas en los diversos campos del conocimiento y del comportamiento. Un vínculo de coherencia obliga al laico, laicista, a excluir determinadas opciones. En pocas palabras, esquemáticamente. 1. No existe una única teoría laica del mundo, pero un genuino pensamiento laico, no quiere decir lo que prefiero yo, no, un genuino pensamiento laico es aquel que corresponde a esta gama de connotados, de características.
Un genuino pensamiento laico solo puede ser un pensamiento conjetural e hipotético, falibilista, y fundado en todo caso sobre la pareja galileana de razón y experiencia, y no un pensamiento fundado sobre una presunta revelación. 2. No existe una única ética laica, pero laica es solamente aquella ética, son solamente aquellas éticas que se fundan sobre el principio de la autonomía individual y consiguientemente reivindican el derecho a la libertad de conciencia. Y seguramente no una ética de la obediencia a las autoridades sacerdotales sagradas. 3. No existe una única política laica, pero laica solo puede ser una orientación política que reconoce el pluralismo como un valor irrenunciable. No, por cierto que no, una orientación que quiere imponer a todos sus leyes de comportamiento conforme a sus propias exclusivas convicciones, sobre las cuales pretenda prohibir el disenso. Recapitulando, para Bobbio la laicidad es sobre todo un método, pero también hemos visto, y quizá ante todo, una visión de la vida y de la historia. Entre estos dos polos he intentado un fortalecimiento relativo de la noción de laicidad como sistema de connotados que pertenecen a las varias distintas concepciones laicas, teóricas, cognoscitivas, éticas, políticas. A partir de Bobbio y midiendo mi acuerdo o desacuerdo con mi propio maestro. Pero para Bobbio, y voy a concluir, en última instancia, la laicidad es, él la llamaba laicidad también, y en última instancia, un conjunto de virtudes. Al concluir su discurso pronunciado al final del primero de los grandes seminarios dedicados a su persona y su obra en 1984, Bobbio dijo, cito, uno de los entrevistadores de ayer me preguntó al final, ¿en qué tiene esperanza, profesor? Yo le respondí, no tengo ninguna esperanza. En tanto laico, vivo en un mundo donde es desconocida la dimensión de la esperanza. Sigue Bobbio, ahora preciso. La esperanza es una virtud teológica, bueno por quien la tiene. Cuando Kant afirmaba que uno de los tres problemas fundamentales de la filosofía es ¿qué debo esperar?, se refiere con esta pregunta al problema religioso. Las virtudes del laico son otras. El rigor crítico, la duda metódica, la moderación, la tolerancia, el respeto a las ideas de los otros, y son virtudes mundanas y civiles. Hasta aquí esta última cita de Bobbio. Si miramos nuestro alrededor, vemos que hoy las virtudes del laico, así como la ilustraba Bobbio, están menos difundidas y son menos praticadas que nunca. Se propaga sobre la escena pública, claro, estoy pensando en el presente de Italia, pero tal vez se propaga sobre la escena pública y en formas renovadas, si miramos a los recién llegados, no el rigor, sino la superficialidad, no la duda, sino la altivez arrogante, no la moderación, sino la vulgaridad, no la tolerancia, sino el insulto, no el respeto a las ideas de los otros, sino el escarnio fascista.
¿Qué queda de la lesión laica de Bobbio? Yo creo que tendríamos que custodiarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelangelo Bovero. Esta ha sido nuestra penúltima conferencia magistral y ha sido, como debía ser, una conferencia magistral, Michelangelo. Muchas gracias. Vamos a tener un breve receso y a pasar a la sala Floris Margadán para la última mesa de trabajo en la que participarán Roberto Blancarte, Alfonso Ruiz Miguel, Felipe Gaitán, Fabiola Rivera, Diego Valadez, y será moderada, presidida por Pauline Capdeville.